Bien, seguimos en UPAO Noticias, edición mediodía. Antes de la entrevista con la doctora Carmen Jaramillo, queremos ubicarnos en el contexto. En esta semana, el Congreso de la República debatirá la pena de castración química para violadores de menores de 14 años, complementaria a la cadena perpetua. Como se recuerda, el Parlamento aprobó en primera votación dicha medida. Veamos. El Pleno del Congreso aprobó en primera votación el proyecto de ley que propone la castración química como medida complementaria a la condena de cadena perpetua en caso de violación sexual contra menores de 14 años. El proyecto de ley fue presentado por el congresista Johnny Lescano. Dicho proyecto también comprende la condena a cadena perpetua de los violadores. La castración química consiste en la inyección de la droga de forma intramuscular. La sustancia detiene la liberación de hormonas relacionadas a la excitación sexual y producción de semen y hacen infértiles a quienes la reciben. Es preciso indicar que el párrafo que se refiere a la castración química fue aprobado en primera votación, con 68 votos a favor, 7 en contra y 28 abstenciones. Muy bien, y para ampliar más sobre esta situación que, repito, ha generado pues discusión, polémica, a favor, otros en contra, está con nosotros la doctora psicóloga Carmen Jaramillo. Ella es docente de la Escuela de Psicología de la UPAO, para que desde su perspectiva profesional, académica, nos pueda dar su opinión. Doctora Jaramillo, bienvenida a UPAO Noticias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Pero antes quisiera que, por favor, porque nos resulta a los seres humanos a veces muy complejo entender al ser humano, valga la redundancia, y sobre todo a los violadores. Un violador puede sentir placer sexual teniendo ese tipo de relaciones con niñas menores de edad. ¿Cómo entender? ¿Es un problema patológico el que ellos sufren? ¿Cómo podríamos entender esta situación, doctora? Sí, hay una alteración, ¿no?, en cuanto al instinto, ¿no? Son personas que, bueno, pueden pasar muchas cosas. Esto de violar o de tener relaciones solamente con niños, el ejercer el poder frente a otra persona que es indefensa al lado nuestro, ¿no?, y que no puede defenderse, muchas veces responde pues a cuestiones de personalidad que tienen que ver con lo patológico, ¿no? Esta patología se puede instalar en la persona por diferentes motivos o por diferentes factores, ¿no? Estos factores pueden ser fisiológicos, biológicos, ¿no?, o sea, orgánicos, de funcionamiento, ¿no? Pueden ser producto de experiencias particulares que la persona ha vivido desde en su temprana edad, ¿no? Tiene que ver también con prácticas a veces, digamos, que se hacen a nivel de familias y que se van aprendiendo, porque también fue víctima de violación esta persona en su infancia, ¿no? Por eso te digo de experiencias, ¿no?, particulares, que la persona de repente ha sido violado, de repente ha sido parte de todo un entorno donde este tipo de comportamiento era común, ¿no?, en su familia, de repente con las personas, ¿no?, de su entorno. Entonces la persona, bueno, crece, ¿no?, con este aspecto de su personalidad bastante alterado, ¿no? Entonces no encaja, no se logra adaptar a las exigencias sociales, morales, ¿no?, de relaciones con las demás personas, de respeto mutuo, de confianza, no todo lo que regula nuestra sociedad. Entonces, bueno, van a tener... ¿Y estas personas se pueden recuperar, pueden cambiar ese comportamiento a través de una serie de terapias, todo eso dinámicas? va a depender del origen y la naturaleza de lo que le está ocurriendo a la persona, ¿no? De repente no todo niño o toda niña que en su primera infancia de repente ha sido víctima de tocamientos, de violación, necesariamente está condenado a ser o un violador o una persona pues con una vida sexual de repente desordenada, ¿no? Pero todo va a depender de en qué momento se puede diagnosticar lo que está pasando, si nos damos cuenta, si pedimos ayuda a tiempo, ¿no es cierto? Si esto no es parte en realidad del comportamiento común del entorno del niño, si no es algo para él completamente nuevo, sea algo que le ha ocurrido de manera no particular, por los padres no se dieron cuenta, o en el colegio pasó algo, ¿no? Entonces vamos a ver que
va a depender mucho de esto, va a depender, como te digo, también del entorno, de lo que el niño ve, de lo que el niño vive, si esto es a repetición, si permanentemente ocurre y ya se hace pues una práctica común dentro del entorno del niño, con el mismo niño, entonces va a crecer en esa idea de que esto, bueno, pues es común, se puede hacer y va a aprender a disfrutar este tipo de situaciones de tal manera que no va a poder desarrollar o practicar una sexualidad Claro. madura. Ahora, ¿no? vayamos ya al tema de la castración química, doctora Jaramillo. Hay todo un debate sobre esto. Sí. La castración química va a impedir o va a contrarrestar el problema de la violación en el país. Bueno, la castración química donde se dirige es al aspecto biológico, ¿no? La introducción en el organismo de esta sustancia que es el medroxiprogesterona, ¿no? O hay otra, el acetato de medroxiprogesterona o el acetato de ciproterona, son sustancias que envían al cerebro el mensaje de que ya se ha elaborado la suficiente cantidad de testosterona, la testosterona es la responsable, ¿no?, del deseo sexual en el hombre, ¿no? Por lo tanto, el organismo no va a producir más testosterona y se espera de que el nivel de deseo sexual, ¿no?, disminuya, porque así va a ser, ¿no?, a nivel por lo menos físico, biológico, va a disminuir y no va a haber pues esta tendencia o este deseo de ir a buscar una satisfacción, ¿no? Pero tú sabes que nosotros los seres humanos no somos solo biología, también hay un montón de componentes, ¿no?, cognitivos, emocionales, ¿no?, que colaboran con el aspecto biológico para dar lugar a una personalidad de determinado tipo. Entonces, bueno, hay países en Latinoamérica que ya han tomado sus recaudos como Argentina, Chile, República Dominicana, Guatemala, Colombia, México, ya lo han regulado esto, ¿no? Y en 9 de 50 estados en Estados Unidos se aplica de manera, ¿no?, opcional según el criterio del juez o de manera también obligatoria la castración química, no solamente para los violadores, sino para los reincidentes en violación. Lo que quiere decir que si una persona le han aplicado esto y reincide, habría que preguntarse cómo es posible pues la reincidencia si se supone que la castración química funciona en ese sentido. Entonces lo que un poco explica esto es el hecho de que la sustancia que te mencioné debe ser administrada semanalmente, ¿no?, en periodos más o menos semanales, ¿no?, para que se mantenga su efecto en la persona. Entonces hay países donde se determina que 6 meses antes de salir de la cárcel la persona que está por violación, ¿no es cierto?, de menores, empieza el tratamiento. Antes de que cumpla su condena. Antes de que cumpla la condena. Entonces este medicamento tiene un valor promedio de $46 por cada 150 mililitros, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver que es una cuestión que se tiene que sostener en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en España y en Francia no es obligatorio, es optativo, es opcional. A esto se acogen, por ejemplo, aquellos violadores que quieren salir bajo palabra o que quieren salir con libertad condicional, ¿no es cierto?, se acogen al tratamiento. O sea, no está visto como una pena, no como una pena que se le va a sumar a la cárcel, sino un tratamiento al que opta la persona que está en la cárcel, ¿no?, para poder salir antes de la cárcel y para también... Para disminuir su condena. Disminuir su condena por un lado y por otro lado para asegurar su reinserción a la sociedad, ¿no? Entonces, fíjate que hay países que no son tan permisivos, por ejemplo, en Polonia es obligatorio, ¿no es cierto?, desde el año 2009. En Alemania es obligatorio desde el año 69 la castración química para violadores, ¿no? En otros países vamos a ver que incluso me parece que es en Filipinas o en algún, ¿no? Tenemos que para los violadores de niños de menores de 14 años tenemos la cárcel más la castración química más la publicación de sus nombres y sus rostros públicamente para que sean conocidos como violadores y además no salen antes de la cárcel, o sea, cumplen su pena completa. Incluso en los casos de incesto y demás se considera la cadena perpetua, ¿no? Entonces, fíjate que cada país está tomando sus recaudos. Lo importante es de que parece que no todos se ponen de acuerdo en los efectos finales que tiene el tema de la castración química, justamente porque va al aspecto biológico, que bueno, si vamos a ponerlo si lo vamos a ver bajo el cristal de lo biológico nada más, sí, pues, ¿no?, tiene el efecto esperado, ¿no? Se inhibe la liberación de testosterona, ¿no?, con
la entrada de esta sustancia. Claro. Ahora decía en una torrente. entrevista el presidente del Poder Judicial que para el violador de cualquier objeto se vale para lograr su claro, cometido. pero si tomamos en cuenta de que ya el instinto sexual, ¿no? La necesidad de satisfacer este impulso sexual desviado en el caso de ellos, porque es con niños, ¿no es cierto? Si ya se inhibe ese impulso, ya la persona se supone que no va a tener esas conductas de andar buscando con qué. No tiene que ver con una cuestión de erección o no, sino tiene que ver con una cuestión de que al no existir el deseo o bajar mucho este deseo sexual, ya no se lleva a cabo estas conductas que tienen que ver con la satisfacción de la necesidad sexual que no aparece, ¿no? Entonces, biológicamente se espera controlar, ¿no? La aparición de este deseo, ¿no? Ahora el tema es, pues, ¿no? Hemos visto cosas tan aberrantes que uno se pregunta, ¿y funcionará, no funcionará? ¿Cómo será? ¿No? La cuestión es que también sí se ve como una pena o como un tratamiento, ¿no? Como te digo, hay los países en Europa, salvo algunos, ¿no? Ya no lo toman como parte de la pena, sino lo toman como un tratamiento al que la persona puede optar, ¿no? Porque tiene que ser voluntario, ¿no? Para poder disminuir su pena, salir antes, ¿no? Reinsertarse ellos mismos, ¿no? Buscan la reinserción social, entonces deciden, ¿no? Optar por este tratamiento y, bueno, ¿no? Lograr comportarse, me imagino, de mejor forma, ¿no? No sé cómo irá a resultar acá si es que se implementa. Nosotros tenemos otras, tú sabes, otra idiosincrasia, otra forma de pensar, otra forma de sentir, otra forma de criarnos, otros modelos, ¿no? Lo único que podemos tener como referencia es que en países latinoamericanos hay algunos que están tomando sus recaudos, ¿no? Muy bien. Pero no es una cosa, pues, bueno, que habrá que ver garantice si no es que si le hacen la castración química ya no desaparecen los violadores. No, ese es un tema bastante que hay que observar desde otras aristas, ¿no? No solamente desde el... Estaremos atentos entonces a lo que pasa en el Congreso. Doctora Jaramillo, gracias por la información. No, al contrario. Hacemos una pausa y regresamos en UPAO Noticias, edición mediodía.